escuchando Red Nacional Noticias. Damos la bienvenida y seguimos en esta mañana al doctor Ciro Áñez de la Academia Boliviana de Derecho Penal, Económico y Empresarial, que es presidente de esta institución. Está en el estudio del Deber Radio, pero con una agradable y notable visita. Doctor, bienvenido, muy buenos días, gracias por visitarnos una vez más. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Jorge Gil. Yo siempre agradecido con ustedes por esta cobertura que nos das a la Academia. Estamos acá justamente con el doctor Héctor Olasolo. Es un honor de parte de nosotros tenerlo aquí en Santa Cruz, una gran bienvenida hacia él. El doctor Héctor Olasolo, él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. También tiene el premio de doctorado en Derecho por la misma Universidad de Salamanca. También ha sido y es docente de la Universidad de La Haya y también en la Universidad de Rosario de Colombia. Él viene justamente a Bolivia a dar unas conferencias muy interesantes sobre justicia universal, que tiene que ver mucho con el tema de las sociedades internacionales y referente a la justicia internacional, que cómo se maneja el tema de la Corte Penal Internacional y todo el tema del tribunal internacional que ha habido, ¿no es cierto? Y para nosotros es un gusto tenerlo acá presente. Doctor Olasolo, un gusto tenerlo. Bienvenido a Santa Cruz y a la radio. Hola, buenos días, muchas gracias. Hablar de justicia internacional, los niños se imaginarán, ¿no?, esos justicieros que aparecen en historietas. Tenemos ya organismos como la Corte Penal Internacional que ya funcionan. ¿Hemos avanzado en esto? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Si es suficiente? ¿En qué campos hay que profundizar, doctor Olasolo? Bueno, pues efectivamente sí venimos avanzando en esto. Lo que pasa que, bueno, pues es un campo en el que se da un pasito para adelante y luego medio para atrás. No es fácil el poder avanzar. Desde el punto de vista institucional sí se ha avanzado, sobre todo en la aplicación directa por tribunales internacionales, porque la creación de la Corte Penal Internacional en el año 2002 es cuando entró en vigor el estatuto, pues lógicamente ya supone un modelo institucionalizado de aplicación de lo que es la justicia internacional. Y desde esa perspectiva sí podemos afirmar que se ha avanzado. Sin embargo, pues los obstáculos son muchos, la resistencia sigue siendo mucha, sobre todo si tenemos en cuenta que aquí de lo que estamos hablando es del juzgamiento de dirigentes políticos, de dirigentes militares, económicos, religiosos en ocasiones, tanto de los gobiernos o cercanos a los gobiernos, como de grupos que se oponen a los mismos y utilizan la violencia contra la población. Y entonces está precisamente en el objeto de lo que es la justicia internacional donde se presentan los principales obstáculos. ¿Cuáles son los delitos más comunes, delitos internacionales? Pues en principio, si analizamos el Estatuto de Roma y de otros tribunales internacionales penales que existen, pues hablaríamos del genocidio, de los crímenes contra la humanidad y de los crímenes de guerra. Si bien es cierto que también el Estatuto recoge el delito de agresión, que es el uso ilícito de la fuerza armada, manifiestamente en contradicción con los principios de prohibición de utilización de la fuerza en las relaciones internacionales que aparecen recogidos en la Carta de Naciones Unidas. El narcotráfico y esos temas no entran porque en algunos casos además están unidos a la violencia. El caso México es una clara muestra, ¿no? Sí, el narcotráfico no se considera como que es un delito de jus cogens, es decir, como que es un delito que afecta a los fundamentos básicos de la sociedad internacional, porque cuando hablamos de narcotráfico lo que estamos hablando es de transacciones económicas prohibidas. Entonces, el narcotráfico es un delito que se crea a través de los tratados internacionales y no tiene esa consideración de jus cogens o esa categoría de formar parte del marco constitucional de la sociedad internacional. Si ves los otros delitos, el genocidio se dirige fundamentalmente violencia dirigida contra pueblos, ciertas categorías de pueblos, para atender a su desaparición completa o parcial, ya sean pueblos de carácter étnico, nacional, religioso, racial, y en el caso de los crímenes de lesa humanidad son ataques sistemáticos o generalizados también contra un sector de la población civil. El narcotráfico es una cosa muy distinta, ya no estamos hablando de lo que es afectar a la dignidad humana en su esencia a nivel a gran escala, sino que estamos hablando fundamentalmente de lo que es la prohibición de transacciones económicas. Pero estamos viendo situaciones como por ejemplo lo que se está viviendo en Siria en este momento, doctor, pero también en América Latina tenemos un problema, el problema de la guerrilla en Colombia, donde se está buscando una salida pacífica, pero con toda una historia de muerte y todo lo que se viene atrás y cómo salir de todo esto. Pues es complicado, desde luego los dos temas son muy complicados. El tema de Siria es complicado porque hay muchos intereses geoestratégicos en juego. Entonces ahí tenemos muchos actores,
desde el gobierno de Siria, apoyado lógicamente por Rusia, porque tiene su principal base naval allí en territorio sirio, que le da acceso al Mediterráneo, apoyado asimismo por Irán, con lo cual estamos hablando de un conflicto local con ramificación regional, porque Turquía, Irán y Arabia Saudita se están disputando la preponderancia regional, y además apoyados por poderes globales, es decir, ya sea Estados Unidos y la Unión Europea en un sitio, ya sea Rusia en otro. Entonces son muchos intereses en juego, y además, por otra parte, también dejamos por fuera de las negociaciones o excluimos completamente a algunos de los grupos involucrados. Por ejemplo, en el acuerdo que se llegó ayer, ¿verdad?, parece ser que tanto el Estado Islámico como lo que es el Al-Nusra, que es el grupo de Al-Qaeda que está operando en el terreno, no aparecen recogidos porque no son reconocidos, y entonces a lo que se les ha condenado o destinado con este silencio es a su eliminación física. Y claro, eso pues complica mucho la situación. En el caso de Colombia, claro, en el caso de Colombia todo es muy complicado, porque en el caso de Colombia también nos encontramos con que efectivamente tenemos unos grupos de guerrilla, de oposición armada, pero la realidad es que la violencia en el país la han cometido todos los grupos armados desde el Estado y desde fuera del Estado. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una situación en la que durante muchas décadas, algunos ponen que esto inició en los años 30, imagínense, otros hablan de los años 60, algunos lo retrotraen a los años, hablan de los años 80, pero en cualquier caso tenemos centenares de personas que han sido asesinadas, desaparecidas, casi 7,5 millones de desplazados, fruto del hacer de grupos desde el Estado, que actúan con la connivencia del Estado y que se enfrentan al Estado. Entonces es prácticamente una sociedad la que se encuentra en una parte importante, en un sentido u otro, involucrada. Además es importante tener en cuenta una cosa: cuando hablamos de crímenes internacionales, estamos hablando de grupos que tienen presencia social en un territorio. Cuando un grupo tiene presencia social en un territorio, ¿eso qué significa? Para ponerlo en plata, pues significa que quienes tienen responsabilidad en ese territorio a nivel local o a nivel regional se ven afectados por esta presencia. Es decir, uno no puede ser fiscal, no puede ser juez, o no puede tener una responsabilidad política en un territorio controlado, ¿verdad?, a través de actores violentos, sin antes o después tener que encontrarse con esos actores. Y en ese momento es cuando aparece la dicotomía de, bueno, los dejo hacer, los apoyo o me les opongo. Y ahí es cuando efectivamente pues viene una situación de dificultad, porque si te les opones sabes que eres amenazado y posiblemente tienes que salir, y si les apoyas, connibes. Entonces digamos que la situación es mucho más compleja de lo que aparentemente parece, porque en el fondo los actores que operan las autoridades nacionales pues de alguna manera, de una u otra forma, pues han tenido que participar dentro de este conflicto debido a la extensión y al control social que han realizado los actores. La complejidad en el tema del respeto a la vida, que al final es eso, ¿no?, lo que se trata de evitar. Se ha dado en el caso Brasil, caso boliviano. Hay pueblos minoritarios, pueblos indígenas. Doctor, ¿el tema del genocidio se da solo cuando se usa violencia armada o también por abandono? Por ejemplo, no prestarles atención, no respetar sus costumbres, sus derechos. En ese tema me gustaría que nos aclare. Vamos a ver, el genocidio tiene 5 modalidades básicas, ¿verdad? La primera de ellas es el exterminio de miembros del grupo como tal. Luego tenemos las lesiones físicas graves, pero luego hay otras categorías que van dirigidas a mermar los grupos de una manera más indirecta, si quieres llamarlo así. Tendríamos los supuestos de esterilización forzada. También tenemos los supuestos en los que lo que hay es un traslado de niños, es decir, robo de niños o traslado forzado de niños, y tenemos ejemplos de esto en varios países del continente, tanto en cuanto a robo de niños como en cuanto a esterilizaciones forzadas. Y luego hay una última categoría que es el sometimiento a condiciones de vida que están calculadas para poco a poco traer la desaparición o por lo menos la destrucción sustantiva de una parte de ese grupo, y es ahí donde encajaría lo que tú estabas planteando, es decir, el abandono de un grupo a su suerte en materia de salud, ¿verdad?, en materia de falta de agua, cuando nos encontramos con pueblos que no tienen agua, cuando tenemos una hambruna, el no ofrecer el apoyo adecuado. Eso, si está hecho con la idea de destruir poco a poco ese grupo, constituye un delito de genocidio. El tema es muy interesante. Doctor, usted convive, por lo menos por el trabajo que tiene, con la realidad europea, por su origen, además por el trabajo, pero también con la realidad latinoamericana, por lo visto. El caso colombiano nos lo explicó con tanta didáctica que nos queda muy claro lo complejo que es el tema. Este tipo de hechos, este tipo de delitos, ¿se van reduciendo
o se están incrementando en esta era moderna, esta era de las tecnologías? Yo creo que este tipo de delitos ni se incrementa ni se reduce, sino que se mantiene. Es decir, para empezar hay una construcción diciendo que estos delitos son excepcionales. Pues no son excepcionales. Desgraciadamente en el mundo tenemos varias decenas de conflictos armados de alta, media y baja intensidad, y en prácticamente todos ellos se producen crímenes de guerra por las diferentes partes involucradas. Y en segundo lugar nos encontramos con situaciones estructurales de crímenes de lesa humanidad en decenas de casos también, que van dirigidos contra diferentes tipos de grupos y diferentes tipos de poblaciones, y algunas arraigados, ¿verdad?, dentro de lo que es la estructura cultural. Por ejemplo, si vemos algunos grupos de África, pues todo lo que es la ablación, por ejemplo, de clítoris en grupos de África, algo tradicional, algo cultural, pues supone una vejación muy importante de derechos fundamentales de la mujer y una agresión sexual, porque además la tara para el resto de su vida en materia de lo que son las relaciones. Pero tenemos también otros grupos, otras situaciones importantes en los que tenemos grupos en los que como consecuencia de su tendencia sexual o como consecuencia de su nacionalidad o de la lengua o de la etnia han sido sistemáticamente discriminados. Por lo tanto, la cuestión de los crímenes de lesa humanidad es una cuestión candente, es una cuestión de todos los días, es una cuestión rutinaria, desgraciadamente. Y yo no digo que vaya más, porque claro, si vemos el siglo XX fue durísimo, o sea, fue un siglo de enorme violencia. Y si vemos los siglos anteriores, nos damos cuenta que fueron siglos también de enorme violencia. Lo que pasa es que no les tocó a los europeos, les tocó a los africanos, por ejemplo, en toda la colonización africana del año 1895 sobre la base del Tratado de Berlín, y anteriormente pues había pasado también en América Latina, ocurrió en Asia. Por lo tanto, es que la sociedad humana, desgraciadamente, es una sociedad muy violenta. Doctor, todos estos conflictos llevan a una situación de la cual resulta muy difícil salir. El tema de las migraciones a causa de la guerra y todo lo que significa que esta gente en muchos casos son discriminadas y no se les da la posibilidad de tener una salida cuando están huyendo de estas zonas de conflicto que les ha significado la muerte, en muchos casos la pérdida de familiares. ¿Cómo lo ve eso? Vamos a ver, yo cuando nosotros analizamos el tema de las migraciones, hoy en día la realidad es que el mundo está en movimiento. Es decir, en las Américas tenemos movimiento desde lo que es la zona de Perú y Ecuador hacia el norte constantemente, grupos de población que están constantemente en movimiento, con unas condiciones de inseguridad, con unas condiciones de riesgo que son realmente muy complicadas y con unas condiciones vitales infrahumanas. Por otra parte, tenemos también migraciones que se han producido hacia el sur o hacia el Brasil, ¿verdad? Con lo cual también, digamos que ya de la zona más, desde la zona media hacia el sur de Sudamérica, tenemos ese tipo de migraciones hacia abajo. Pero si nos vamos a África, el continente africano está en movimiento, el sur de África hacia África del Sur, en una parte importante, y ya desde la parte de los Grandes Lagos hacia arriba estamos migrando hacia lo que es Europa. Pero si nos vamos a Oriente Medio, ya estamos viendo el problema que tenemos con Siria, con 4 millones de refugiados, 2 de ellos en Turquía, también migrando hacia lo que es el occidente. Y si nos vamos ya a las zonas de... Eso no llega a Oriente Medio, es decir, estamos hablando del Pakistán, de Afganistán, incluso de la parte occidental de la India, pero a partir de ahí se producen migraciones hacia el oriente, con lo cual la población mundial está en movimiento. ¿Y por qué está en movimiento? Porque no encuentra las posibilidades para poderse desarrollar material y espiritualmente en los lugares en los que nace. A eso se ve agravado cuando encima tenemos situaciones de violencia sistemática o generalizada dentro de sus propios territorios por grupos armados que no tienen ningún reparo en utilizar la misma para mantener un control social que les permite lo que hace aquí Ciro, es decir, les permite continuar con esas transacciones ilícitas que suponen el delito económico y el crimen organizado. Pero los temas climáticos también pueden afectar. Bueno, los temas climáticos es una cosa muy importante. Es una cosa muy importante porque además los temas climáticos estamos hablando ya de niveles globales. Y ahí estábamos hablando, por ejemplo, del agua. El agua es el principal problema que tenemos en el mundo hoy y que nos viene encima. Yo le he comentado aquí a Ciro, dice, ¿cómo es posible, por ejemplo, vemos fenómenos tanto de lo que es la negociación con el agua, es decir, Colombia, por ejemplo, está vendiendo agua a California y está vendiendo agua a España, cuando resulta que hay regiones en Colombia que no tienen agua. Y cada vez vamos a tener mayor déficit de agua. Y cada vez el agua va a ser un bien más valioso y un bien que si se comercializa significa que de donde se saca el agua, los pueblos se ven privados de ese agua, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay una tensión muy fuerte porque hay un precio mucho más alto que se está dispuesto a pagar, porque tenemos desiertos en el mundo, desiertos muy poblados,
Y esos desiertos no son el de Sáhara, estos desiertos están en Europa, están en Estados Unidos, y hace que sea una cuestión importante. El tema medioambiental además ya comienza a tratarse como un crimen de lesa humanidad, por lo menos se visiona como un crimen de lesa humanidad. Lo que pasa es que no hemos dado el paso para comenzar de alguna manera a utilizar los estudios que tenemos científicos y sobre la base del conocimiento que nos llega dado por los estudios científicos poder realizar de alguna forma demandas que comiencen a ya mostrar las responsabilidades de quien sigue en esa dirección, profundiza ese tipo de actuación que perjudica al medio ambiente a sabiendas de los estudios que tenemos ya en los últimos 25 años. Se entrecruzan los intereses. Claro. Eso. Al final es eso, ¿no? Sí. Lamentablemente eso, ¿no? Una cosita más, Marcelo. Aprovechar justo la presencia aquí del doctor Héctor Olazolo. Entiendo yo que dentro del Tratado de Roma existe lo que se llama el principio de complementariedad, un poco con el fin de que la gente entienda cómo llegamos a la Corte Penal Internacional. O sea, imagínense que un Estado tenga un gobierno donde haga genocidio, por ejemplo. Sus ciudadanos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué opciones tienen? ¿Qué opciones tienen? Entonces es importante eso porque hay un procedimiento especial para esto. No es directamente saltar a la Corte, sino que hay un principio de oportunidad también que de por medio, que lo puede explicar el complementariedad. Aquí la idea fundamentalmente con la Corte lo que significa es que lo que queremos es a través de una institución externa potenciar las acciones a nivel interno, porque es desde luego desde la actuación a nivel interno es la que se construye el Estado de Derecho y se fortalece el sistema de justicia. Ahora, las grandes dificultades que tenemos para poder juzgar a nuestra dirigencia, cuando esta dirigencia utiliza el poder de manera inadecuada, no ya desde la perspectiva de la corrupción, sino desde la perspectiva de la violencia sistemática contra grupos poblacionales, es muy grande. Es en esa eliminación o por lo menos superación de esos obstáculos y de esa resistencia que la Corte lo que hace es dar un respaldo internacional para que se pueda hacer a nivel interno. Pero cuando ya no es posible hacerlo a nivel interno, porque el control es demasiado amplio, porque la propia dirigencia, los propios presidentes de los países o la cúpula de las fuerzas militares o empresariales o religiosas, digamos, no permiten avanzar, entonces cuando la Corte es cuando asume ella misma. Pero la idea no es que la Corte asuma y que se juzguen en La Haya, sino que la idea es que se hagan a nivel interno, porque de esa forma se está fortaleciendo el Estado de Derecho. Y en ese aspecto yo creo que Bolivia contribuyó mucho porque tengamos en cuenta que uno de los 3 primeros magistrados de la Corte, digamos, del primer juicio ante la Corte Penal Internacional, el primer proceso en el que se ponen las bases de cómo va a funcionar esa institución internacional, pues era un magistrado boliviano, el magistrado René Bladman, que él estuvo en la Corte Penal durante 9 años y participó en todas las fases del primer proceso ante la Corte, en la cual, como digo, se establecieron las pautas sobre cuál sería la participación de víctimas, sobre cómo se llevarían a cabo, ¿verdad?, la presentación de los elementos de prueba, en cuanto a cuáles serían los criterios a la hora de determinación de la pena, las formas de reparación. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, Bolivia realizó una contribución que a veces no sé si es suficientemente conocida en el marco de una institución internacional que tiene los propósitos a los que nos estamos refiriendo. Doctor, le agradezco mucho su visita. ¿Cuál es la actividad que cumplirá en Santa Cruz el doctor Olazolo, doctor Dáñez? Sí, esta noche tenemos una conferencia en la Universidad de René Moreno. Es la conferencia sobre las funciones del derecho internacional penal en la sociedad internacional. Esta conferencia va a ser en el auditorio del Salón Marcia Rivero, que es la Universidad de René Moreno, a las 7 de la noche. Invitamos, ingreso libre, gratuito, es principalmente para escuchar todas estas novedades que existen también en Justicia Universal y principalmente la experiencia que tiene el doctor Héctor Olazolo, ya que él ha sido también el ex letrado del Tribunal de la Corte Penal Internacional. Entonces, todo ese bagaje de conocimiento y experiencia nos lo va a poder proyectar justamente en esta conferencia que lleva por título Las funciones del derecho internacional penal en la sociedad internacional. Doctor Héctor Olazolo, un placer, además escuchar todas las explicaciones tan didácticas que nos ha dado y un privilegio tener antes de la conferencia, tenerlo acá en la radio antes de la conferencia de esta noche. Pues muchas gracias y bueno, pues queda a vuestra disposición y esperemos que podamos volver por aquí a estar con vosotros pronto. Cuando guste, estamos a su orden. Muchas gracias. Gracias, doctor Áñez. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Jorge. Vamos a la pausa y volvemos enseguida en este programa. El deber del final de la cena y después del almuerzo también hay que lavar la vajilla, limpia quedará, pues con Bristar se lava mejor. Lavo platos con Bristar yo, espumoso y dura mucho más. Y mis manos después de lavar
y mantiene tus manos suaves. Busca la estrellita. Brista, limpia tu hogar, no tu bolsillo. Tupá Rueté. Es una fabulosa obra residencial de 55 hectáreas, con 1.200 terrenos, actualmente habitada y en constante crecimiento. Se ubica en la zona con mayor valoración de Santa Cruz, zona este de la ciudad, con 3 ingresos principales: doble vía Cotoca, altura kilómetro 7, avenida Cumavi y avenida 3 Pasos al frente. Casas con precios accesibles y crédito de interés social. Terrenos con crédito directo. Tupá Rueté, un sueño que sí se puede comprar. Un producto Terracor. FICAD 2016, Quinta Feria Internacional de la Construcción, Arquitectura y Diseño. Conozca lo mejor de las obras de arquitectura, ingeniería civil, diseño industrial, decoración, diseño interior, inmobiliarias, materiales de construcción. Todo sobre la industria y la construcción. FICAD 2016, organizada por Fexpo Cruz y el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz. Del 16 al 20 de marzo, en el predio de Fexpo Cruz. Te esperamos. Ley número 259. Ley de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Las personas que en compañía de menores de 18 años de edad consuman bebidas alcohólicas en establecimientos de acceso público serán sancionadas y multadas en coordinación con la Policía Nacional y los gobiernos autónomos municipales. Ley de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Ley